Hay dolores que no se olvidan, muchachos. Hay palabras que se quedan grabadas en el alma como cicatrices que arden cada vez que llueve. Y esta historia que les voy a contar, esta historia que vi pasar frente a mis ojos, cansados aquí en la banqueta, es de esas que te recuerdan que el destino tiene memoria, que la vida cobra sus deudas y que a veces, cuando menos lo esperas, el universo te pone frente a frente con aquello que creíste enterrado para siempre. Se llamaba Rodrigo, un muchacho delgado, moreno, con las manos ásperas de quien trabaja desde niño. Lo conocí cuando venía caminando por estas calles polvorientas, con su chamarra vieja y sus zapatos rotos, pero con algo en los ojos que no se puede comprar con dinero. Tenía sueños, ese muchacho. Tenía fuego en el pecho y tenía un amor que lo consumía como vela en la noche. Ella se llamaba Valeria, una mujer bonita, de esas que cuando caminan parece que el sol la sigue, pelo largo, brillante, labios pintados de rojo. Venía de una familia con dinero, de esas casas grandes donde nunca falta nada, donde los niños crecen sin conocer el sabor del hambre ni el frío de las madrugadas trabajando. Rodrigo la conoció en la universidad, en esos pasillos donde los ricos y los pobres se cruzan, pero rara vez se mezclan de verdad. Él estudiaba ingeniería con una beca. Se desvelaba estudiando en bibliotecas frías mientras los demás salían a bares. Trabajaba los fines de semana cargando cajas en un mercado para pagar su renta en un cuartito sin ventanas. Pero cuando la vio por primera vez, sentada en la cafetería de la facultad, con su laptop cara y su ropa de marca, algo se rompió dentro de él. Se enamoró. Se enamoró como solo se enamoran los que no tienen nada que perder. Durante meses, Rodrigo juntó valor. Le hablaba después de clases, la hacía reír con sus chistes tontos, le prestaba sus apuntes cuando ella faltaba. Valeria sonreía. A veces le aceptaba un café. A veces caminaban juntos hasta la parada del camión, aunque ella tenía un auto esperándola. Y Rodrigo, ingenuo Rodrigo, creyó que esas sonrisas significaban algo. Creyó que ella veía más allá de su chamarra remendada y sus zapatos viejos. Un viernes, después de clases, Rodrigo reunió todo su coraje. Había ahorrado durante semanas, guardando cada peso que sobraba del mercado. Compró flores en el puesto de doña Celia, rosas rojas que le costaron el dinero de 2 días de comida. Se puso su única camisa decente, la que guardaba para entrevistas, y esperó a Valeria fuera de su última clase. Cuando ella salió, venía riendo con sus amigas, todas vestidas como princesas de revista. Rodrigo se acercó con las flores en la mano, con el corazón martillándole en el pecho como tambor de guerra. Las amigas de Valeria se quedaron calladas. Algunas sonrieron con burla, otras miraron hacia otro lado. Valeria, mi Rodrigo, le dijo con voz tranquila. ¡Qué sorpresa! Él le extendió las flores. Sus manos temblaban. Valeria, llevamos meses hablando. Y yo quería decirte que me gustas mucho, que me gustaría invitarte a salir, a cenar o al cine,
o a donde tú quieras. Hubo un silencio largo, tan largo que Rodrigo pudo escuchar el ruido del tráfico a lo lejos, el murmullo de otros estudiantes pasando, el latido de su propio corazón rompiéndose antes de que ella dijera una palabra. Valeria miró las flores, miró a Rodrigo, y luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: «Ay, Rodrigo, eres muy lindo, de verdad, pero es que no creo que funcionemos, ¿sabes? Tú y yo somos muy diferentes». Una de sus amigas soltó una risita. Otra le susurró algo al oído a Valeria. Y Rodrigo sintió cómo el piso se abría bajo sus pies. Valeria continuó, más suave ahora, como quien le habla a un niño. «Además, yo tengo planes. Voy a estudiar una maestría en Europa. Mi novio y yo vamos a viajar. Necesito a alguien que esté a mi nivel, que pueda acompañarme en esa vida. Tú entiendes, ¿verdad?» Rodrigo bajó las flores. Su voz salió quebrada. Yo podría trabajar más. Podría... No, Rodrigo. No se trata de eso. Valeria puso su mano en el hombro de él, un gesto de lástima que dolió más que cualquier insulto. Tú eres pobre. Y está bien, no es tu culpa. Pero yo no puedo estar con alguien que no tiene nada que ofrecerme, que ni siquiera tiene un auto, que viste con ropa vieja, que huele a trabajo. Las amigas de Valeria se rieron. Una de ellas dijo algo sobre las flores siendo de mercado. Otra sacó su teléfono y tomó una foto, probablemente para burlarse después en sus grupos de chat. Valeria se dio vuelta, lista para irse, pero antes de alejarse, se volteó una última vez y dijo, casi como un favor: «Espero que no te lo tomes mal, Rodrigo. Algún día vas a encontrar a alguien de tu clase, alguien que sí pueda estar contigo. Pero yo no soy esa persona». Y se fue. Caminó hacia su auto elegante, riendo con sus amigas, dejando a Rodrigo ahí parado con las flores en la mano y el alma hecha pedazos en el suelo de esa universidad donde él nunca había pertenecido realmente. Esa noche, Rodrigo tiró las flores en un basurero. Caminó durante horas por las calles oscuras, sin rumbo, sintiendo cómo las palabras de Valeria se repetían en su cabeza como disco rayado. «Pobre, ropa vieja, no tienes nada que ofrecerme. Alguien de tu clase». Llegó a su cuartito cuando ya amanecía. Se miró en el espejo roto que colgaba de la pared y vio lo que Valeria había visto. Un muchacho flaco, con ojeras, con las manos callosas, con la ropa gastada. Un nadie, un pobre, Pero hay algo que esa mujer no sabía, muchachos. Hay algo que la gente como ella nunca entiende. El dolor puede romper a un hombre, sí, pero también puede forjarlo, puede convertirlo en acero. Y Rodrigo, ese muchacho humillado frente a todos, tomó una decisión esa madrugada mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «Nunca más», susurró frente al espejo. «Nunca más voy a ser menos que nadie». Los meses pasaron. Rodrigo dejó de buscar el amor.
Dejó de soñar con mujeres bonitas y vidas que no eran para él. Se dedicó a una sola cosa: estudiar, estudiar hasta que los ojos le ardieran, hasta que los libros se volvieran parte de su carne. Se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Mientras otros festejaban, él aplicaba a becas, a programas de posgrado, a cualquier oportunidad que pudiera abrirle una puerta. Consiguió una beca completa para estudiar una maestría en Estados Unidos. Se fue de México con una maleta vieja y el recuerdo de esa humillación como combustible. En ese país extraño, en ese lugar donde nadie lo conocía, Rodrigo trabajó como nunca había trabajado. Estudiaba de día, trabajaba de noche, dormía 4 horas, comía lo más barato, pero nunca se rindió. Su investigación era sobre energías renovables, sobre tecnologías que podían cambiar el mundo. Y Rodrigo, ese muchacho que alguna vez fue humillado por ser pobre, descubrió algo que nadie había visto antes: un método para hacer paneles solares más eficientes, más baratos, más accesibles. Algo que podía llevar luz a comunidades que nunca la habían tenido. Publicó sus resultados. Las revistas científicas más importantes del mundo hablaron de él. Las universidades lo invitaron a dar conferencias. Las empresas tecnológicas más grandes del planeta quisieron comprar su patente. Y Rodrigo, siempre humilde, siempre recordando de dónde venía, rechazó las ofertas millonarias. En su lugar, fundó una organización sin fines de lucro para llevar su tecnología a las comunidades más pobres de América Latina. Los medios se enamoraron de su historia: el muchacho pobre que cambió el mundo, el ingeniero humilde que rechazó la fortuna para ayudar a los demás. Las entrevistas empezaron, primero en periódicos, luego en radio y finalmente en televisión. Una tarde, Rodrigo apareció en el programa de noticias más visto de México. Usaba un traje sencillo pero elegante. Su cara estaba serena, madura, con algunas líneas que no estaban antes. Habló de su proyecto, de cómo había instalado paneles solares en cientos de comunidades rurales, de cómo los niños ahora podían estudiar de noche con luz eléctrica. Habló con esa pasión que siempre había tenido, pero ahora con la seguridad de quien sabe que su vida tiene propósito. El conductor le preguntó sobre su historia personal, y Rodrigo, con una sonrisa triste, contó parte de ella. No dio nombres. No señaló a nadie. Solo dijo que alguna vez alguien le había dicho que no tenía nada que ofrecer, que era muy pobre para ser amado, y que esas palabras, aunque dolieron, le enseñaron que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria ni en la ropa que usa. Está en lo que hace con sus manos y con su corazón. Millones de personas vieron esa entrevista, entre ellas, en una casa elegante de la Ciudad de México, estaba Valeria. Habían pasado casi 10 años desde aquella tarde en la universidad. Valeria había viajado a Europa, sí, pero su relación con aquel novio rico terminó en meses. Estudió su maestría, volvió a México, trabajó en empresas
donde nunca se sintió satisfecha. Se casó con un hombre de dinero que resultó ser aburrido y frío. Se divorció. Ahora vivía sola en un departamento caro, rodeada de cosas hermosas pero vacías, preguntándose cuándo había perdido el rumbo de su vida. Esa noche, mientras tomaba vino en su sofá de diseñador, Valeria encendió la televisión. Y ahí estaba él, Rodrigo. Pero no el Rodrigo que ella recordaba. Este hombre en la pantalla era seguro, exitoso, admirado por millones. Hablaba de cambiar el mundo, mientras ella había pasado la última década persiguiendo cosas que nunca la hicieron feliz. Sintió algo en el pecho, una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y algo más. Deseo. No el deseo del amor, no. El deseo de lo que Rodrigo representaba ahora. Éxito, reconocimiento, una vida con propósito. Al día siguiente, Valeria buscó a Rodrigo en redes sociales. No fue difícil encontrarlo. Su organización tenía presencia en línea, aunque él mismo no publicaba mucho. Valeria pasó horas mirando fotos de Rodrigo en comunidades rurales, rodeado de niños sonrientes, inaugurando escuelas con paneles solares. Se veía feliz, se veía completo. Durante días, Valeria le dio vueltas a la idea. Finalmente, se decidió. Le mandó un mensaje privado a través de la página de su organización. El mensaje era largo, cuidadosamente escrito. Decía que lo había visto en televisión, que estaba muy orgullosa de él, que recordaba sus días en la universidad con cariño, que le gustaría reconectarse, quizá tomar un café cuando él estuviera en la ciudad. No mencionó la humillación, no mencionó aquellas palabras crueles. Escribió como si nada de eso hubiera pasado, como si fueran viejos amigos que simplemente habían perdido contacto. Rodrigo leyó el mensaje una semana después, entre reuniones y viajes. Lo leyó 2 veces. Luego cerró la aplicación y siguió con su día. No respondió. Pasó un mes. Valeria mandó otro mensaje. Este era más personal. Decía que había estado pensando mucho en él, que se arrepentía de no haber mantenido el contacto, que siempre había visto algo especial en él. Mentiras. Mentiras suaves, envueltas en palabras bonitas. Rodrigo tampoco respondió a ese mensaje. Valeria empezó a sentir algo que no había sentido en años. Rechazo. Ella, que siempre había sido la que elegía, la que decidía, ahora era ella quien rogaba atención. Mandó un tercer mensaje, más directo. Decía que estaría en un evento de caridad donde Rodrigo era el orador invitado, que le encantaría verlo en persona. La noche del evento, Valeria se arregló como para una gala, vestido elegante, maquillaje perfecto, tacones caros. Llegó temprano y se sentó en primera fila. Cuando Rodrigo subió al escenario, ella lo observó con una intensidad casi desesperada. Él habló durante media hora sobre su proyecto, sobre los sueños,
sobre la importancia de no olvidar de dónde vienes. No la miró ni una vez, aunque seguramente la había visto. Después del evento, Valeria se acercó a él. Había una fila de personas esperando para hablarle, para tomarse fotos, para agradecerle. Ella esperó su turno, el corazón latiéndole rápido, las manos sudando dentro de sus guantes elegantes. Finalmente quedaron frente a frente. «Rodrigo», dijo ella con una sonrisa nerviosa, «¿cuánto tiempo?» Él la miró. Sus ojos ya no tenían aquel brillo enamorado de antes. Eran ojos tranquilos, serenos, de alguien que ha encontrado paz. «Valeria», respondió con cortesía. «¿Cómo estás?» Ella empezó a hablar rápido, demasiado rápido, sobre cómo lo había visto en televisión, sobre cómo siempre supo que haría grandes cosas, sobre cómo le gustaría que se pusieran al corriente. Rodrigo la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, hubo un momento de silencio. Luego Rodrigo sonrió, una sonrisa amable pero distante. «Valeria», dijo con calma, «me da gusto que estés bien, de verdad. Pero yo tengo una vida muy ocupada ahora. Tengo comunidades que dependen de mí. Tengo niños que necesitan luz para estudiar. Tengo un propósito». Ella intentó interrumpir, pero él continuó. «Hace muchos años, tú me dijiste que no tenía nada que ofrecerte. Y tenías razón. No tenía dinero. No tenía ropa elegante. No tenía un auto. Pero ahora sí, tengo algo que ofrecer. Lo ofrezco a gente que realmente lo necesita, a gente que no me juzga por mi pasado o por de dónde vengo, a gente que valora lo que hago, no lo que tengo». Valeria sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Rodrigo, yo era joven, era tonta, no sabía». Él levantó la mano suavemente. «No tienes que explicar nada, no guardo rencor. De verdad, aquella tarde me rompiste el corazón, sí. Pero también me enseñaste algo importante. Me enseñaste que no puedo buscar validación en personas que no ven mi valor. Me enseñaste a construir mi propio camino. Pero ¿no podríamos intentar?» La voz de Valeria se quebró. Rodrigo negó con la cabeza. «Creo que cada persona llega a nuestra vida en el momento correcto. Tú llegaste a la mía cuando necesitaba aprender esa lección. Ahora nuestros caminos son diferentes. Y está bien así». Valeria quiso decir algo más, pero una asistente se acercó a Rodrigo para recordarle que tenía otra reunión. Él asintió. Antes de irse, miró a Valeria una última vez y dijo: «Te deseo lo mejor, Valeria, de corazón. Espero que encuentres lo que estás buscando». Y se fue. Caminó hacia la salida, rodeado de su equipo, de personas que lo admiraban, que creían en él. Valeria se quedó ahí parada, en medio del salón que se vaciaba, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de ella. No era amor lo que sentía, era la comprensión terrible de que había dejado ir algo real por perseguir cosas superficiales, y que ahora, cuando quería volver, ya era demasiado tarde.
Salió del evento con los tacones en la mano, caminando descalza por las calles frías de la ciudad. Lloró en su auto antes de arrancar, y cuando llegó a su departamento vacío, se miró en el espejo y vio lo que se había convertido, una mujer hermosa por fuera, pero hueca por dentro. Una mujer que había tenido la oportunidad de conocer a alguien especial y la había despreciado por las razones equivocadas. Esa noche, Valeria escribió un último mensaje a Rodrigo. No esperaba respuesta, solo quería decirle la verdad, que se arrepentía, que había sido cruel, que él había tenido razón sobre todo, que ojalá pudiera regresar el tiempo y elegir diferente. Pero el tiempo no regresa, ¿verdad, muchachos? El tiempo solo avanza, llevándose las oportunidades que desperdiciamos. Rodrigo leyó ese mensaje meses después, en un vuelo hacia otra comunidad que necesitaba su ayuda. Lo leyó y sintió nada. Ni rabia, ni satisfacción, solo una calma profunda. No respondió, no porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Esa parte de su vida estaba cerrada. Esa herida había sanado hace tiempo, dejando solo una cicatriz que le recordaba lo lejos que había llegado. Años después, Valeria siguió viviendo su vida de lujo vacío. Salió con otros hombres. Ninguno la hizo sentir completa. A veces, tarde en la noche, veía entrevistas viejas de Rodrigo en YouTube y se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera elegido diferente aquella tarde en la universidad. Pero esas son preguntas sin respuesta, preguntas que solo sirven para torturarnos. Rodrigo, en cambio, siguió cambiando el mundo. Su organización creció. Llevó luz a miles de comunidades. Entrenó a cientos de jóvenes ingenieros que venían de la pobreza, como él. Se enamoró de una mujer sencilla que trabajaba como maestra en una de esas comunidades rurales. Una mujer que lo amaba no por lo que había logrado, sino por quién era. Se casaron bajo un árbol viejo, rodeados de niños descalzos que corrían felices con sus paneles solares iluminando sus casas en la noche. Y así, muchachos, se cierra esta historia que les cuento desde mi banqueta. Una historia sobre el dolor del rechazo y la fuerza que puede nacer de él. Sobre cómo a veces las personas que nos humillan nos hacen el favor más grande sin saberlo. Nos obligan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque la vida, muchachos, tiene una justicia extraña. No siempre es la justicia que esperamos, la que imaginamos. No es venganza. No es ver a quien te hirió sufrir. Es algo más profundo. Es llegar a un punto donde lo que te hicieron ya no importa. Donde eres tan completo, tan pleno, que el pasado se vuelve solo eso, pasado. Valeria quiso volver cuando vio a Rodrigo en la televisión, pero no fue amor lo que sintió, fue ego. Fue la incapacidad de aceptar que había cometido un error, y Rodrigo, sabio Rodrigo, lo entendió. Por eso no cayó en la trampa, por eso siguió su camino. Hay una lección aquí, mis muchachos, una lección que espero lleven en el corazón. No juzguen a las personas por lo que tienen o dejan de tener.
No midan el valor de un ser humano por su ropa, su carro, su casa, porque el verdadero valor está en otro lado, está en la bondad, en la perseverancia, en la capacidad de levantarse cuando te tiran, en la decisión de usar tu dolor para construir algo hermoso en lugar de dejarte consumir por la amargura. Y si alguna vez ustedes son como Rodrigo, si alguna vez alguien los humilla por ser quienes son, por venir de donde vienen, recuerden esto: ese rechazo no define su valor, solo define la ceguera de quien no supo verlos. Usen ese dolor, conviértanlo en fuerza, constrúyanse a ustedes mismos hasta que sean tan grandes, tan luminosos, que cuando esa persona quiera volver, ustedes ya estén tan lejos, tan adelante, que ni siquiera escuchen sus llamados. Y si alguna vez ustedes son como Valeria, si alguna vez rechazan a alguien por razones superficiales, piensen bien, porque la vida tiene memoria y puede ser que ese muchacho o esa muchacha a quien despreciaron hoy sea la persona que mañana ilumine el mundo. Y ustedes se quedarán en la oscuridad de sus casas vacías, preguntándose qué hubiera pasado si hubieran elegido con el corazón en lugar de con los ojos. El viento sopla frío esta noche en la banqueta. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos como estrellas caídas, y yo, el viejo sabio, me levanto despacio, sacudiéndome el polvo de los pantalones. Tengo que irme a casa, pero antes de irme, miro al cielo oscuro y pienso en Rodrigo. Pienso en todos los Rodrigos del mundo, en todos los muchachos y muchachas que han sido humillados, rechazados, menospreciados. Y les digo, aunque no puedan oírme, sigan adelante, usen el dolor como gasolina, construyan algo tan hermoso que hasta quienes los hirieron tengan que admirarlo desde lejos. Y cuando llegue el día en que quieran volver, cuando toquen a su puerta con arrepentimiento en los ojos, ustedes tendrán la libertad de elegir. Podrán abrir esa puerta si quieren, o podrán seguir caminando, porque su camino ya no necesita de quien alguna vez los hizo sentir menos. Esa, muchachos, es la verdadera victoria, no la venganza, no la amargura, sino la paz de saber que valieron siempre, que valen ahora y que seguirán valiendo mañana, sin importar quién lo vea o quién se arrepienta. Que Dios los bendiga, que la vida les sea amable y que nunca, nunca olviden, su valor no lo define quien se fue, lo define quien se queda. Y al final, quien siempre se queda con ustedes son ustedes mismos. Buenas noches desde la banqueta. Buenas noches desde el corazón de este viejo que ha visto tanto dolor y tanta belleza. Caminen con la frente en alto, amen con valentía y nunca, nunca permitan que nadie les diga que no son suficientes, porque lo son, siempre lo han sido.